En otro orden de cosas. ¿Qué escuchábamos, Diego? Hablan por la espalda, cabeza de moto, que estamos estrenando ayer y hoy lo volvemos a reestrenar. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo estamos haciendo puntos con esa banda? Ah, a mí me encanta. ¡Qué bárbaro! Aníbal, derechito viejo a esa presentación estelar en el ciclo de charlas del espectador con los presidenciables que tuvo esta mañana a Vázquez, a Astori y a Filgueiras, entre otros protagonistas. Sí, bueno, derecho, tema de Tabaré Vázquez en general, toda la parte de lo que se va a hacer desde el punto de vista de la conducción política, creo que ahí mostrando uno de los dotes que puede tener un gobernante, un ex gobernante, y luego el manejo de información y la solidez que tiene un equipo de gobierno con una década encima, ¿no? O sea, el manejo de información, la argumentación y todo, o sea, es la pasta de campeón, ¿no? O sea, convincente. Sí, no improvisado, convincente y un manejo brutal, desde la propuesta hacia lo que se ha hecho, que bueno, ya te digo, realmente contundente. Por otro lado, contrariamente a lo que había sucedido la vez anterior, Tabaré Vázquez sí asumió su responsabilidad y el gobierno también con el fracaso de la educación, aunque sí, la relativiza con una serie de cosas que tienen que ver con cuestiones estructurales, que también es justo decir que tienen que ver a la cosa en el marco de lo que hablamos hace un rato con Jaén, de una serie de políticas que pueden mejorar, que tienen que mejorar la situación de los estudiantes. Bueno, pero es muy importante eso que vos decís, Aníbal, y acá me voy a permitir cortarte, ese asumir el problema, ¿verdad? Sí, no, pero también decir una cosa que fue mencionado hoy en la conferencia. Muchas de las personas que hoy están en el sistema educativo que tienen problemas son hijos de las crisis pasadas. La herencia maldita. Y sobre todo focalizándose en la cuestión secundaria, ¿no? En la cuestión de enseñanza media. También ahí hay una serie de problemas que son demasiado complejos para abordar, que no se solucionan solamente con una reforma educativa. Y reforma educativa ya a esta altura es un poco como un fetiche, ¿no? Decir reforma, o transforma educativa, lo que sea. En realidad es como tratar de identificar que por más que vos hagas cosas, tenés que tener en cuenta otros factores. Y por ejemplo, sobre propuestas educativas que manejaba ahí Filgueira, que en el correr de otro programa se va a encargar Jaén de desarrollarlo, creo que él lo puede hacer con mayor tiempo y aparte mejor, porque de eso sabe y mucho. Señalar, por ejemplo, la necesidad de tener tutores para los estudiantes, tener un sistema que contemple la realidad del estudiante o de las personas, para que no porque repita 3 materias pierda un año, sino tener otro criterio. O sea, tener anexos para una formación complementaria, tener un sustento que lo acompañe, por ejemplo, en la parte utilizando lo que fue el plan Ceibal o el plan Magallanes para llevarlo a la casa. O sea, tener una serie de políticas que en el caso, por ejemplo, de educación primaria o de primera infancia, con una serie de lo que fue y de lo que es Uruguay Crece Contigo, lo que tiene que ver con maestros comunitarios, con otro que es tránsito educativo, aulas, no me acuerdo ahora, aulas comunitarias. Son una serie de mecanismos que tiene el Estado, del Ministerio de Desarrollo Social u otros organismos, OPP u otros lugares, que atienden a los requerimientos que puede tener un niño de 0 a 4 y luego en la etapa que llega hasta que termina la escuela, ¿no? O sea, ¿Se habló de esto del tema de incluir comida también en secundaria? ¿Almuerzos y todo lo demás? Tú sabes que lo mencionó Tabaré, pero no como una propuesta, sino como una de las cosas que surgen, ¿no? Que hay que agarrar y abordar, porque bueno, él fue el que puso ese ejemplo, ¿no? De cómo se tiene que tener en cuenta la realidad de las personas. Claro, el acompañamiento integral del alumno, ¿no? La única forma de conseguir buenos resultados, es la única forma. En materia económica, Aníbal, ¿se hicieron algunos anuncios? Anuncios en materia económica, de los grandes, que yo tenga presente, la verdad que tendría que agarrar el disco duro, pero vamos a empezar por lo que se dijo y ahí más o menos voy sacando. Dale. De las cosas que se marcaron, por ejemplo, para tener en cuenta, es que
Nosotros hablamos de gasto, hablamos de déficit, hablamos de inflación, hablamos de tipo cambiario, hablamos de un montón de cosas, ¿no? De los fundamentos de la economía, de la macroeconomía, de no sé qué. Bueno, eso no es un fin en sí mismo, dijo el futuro ministro de Economía en caso de ganar el Frente Amplio y el actual vicepresidente. Dice, todo eso está al servicio de la política. Esta visión de la sujeción de la economía a la política, y que por ende la economía es política económica y la política es economía, es una visión que tiene un gobierno progresista. Y eso hay que señalarlo con total claridad. Si yo tengo un déficit fiscal del 2%, el 3% del PBI, el no sé qué, y eso es porque me permite hacer políticas sociales, vamos para adelante. De lo contrario, si mi obsesión es tener un déficit fiscal cero, por tener cero y por tener cuentas cero, bueno, ahí en la visión del Frente Amplio y del vicepresidente y bueno y del gobierno en su conjunto, eso no es acertado desde el punto de vista político, ¿no? Entiendo. Ojo, no es menor, ¿no? No es menor. No, definitivamente no es menor, pero sí es importantísima la definición ideológica, ¿verdad? Esa meridiana claridad con la cual vuelve a pegar sobre un tema que tomamos, si mal no recuerdo, en nuestro pasado encuentro, Aníbal, lo de la dimensión humana de la economía y lo de la dimensión social de la economía. ¿Estamos al servicio de la economía o la economía está al servicio de nosotros? Esa es un poco lo que Astori trata de dejar claro en esa voluntad que ahora sí me parece que comienza a materializarse de diferenciación entre los discursos que aparecían muy pegados entre sí, muy poco distinguibles entre sí en etapas más tempranas de esta campaña. Bien, ahora ya lo importante para señalar es que a 4 semanas empiezan a aparecer señales de identidad clara y señales de diferenciación claras entre las fuerzas políticas que tienen aspiraciones a la llegada a la presidencia. Hablamos del Partido Nacional y hablamos de la coalición de izquierda que, según tu óptica, hoy tuvo una exposición poderosa, fuerte. Sí, y por ejemplo, en torno a eso hay una cosa que también está bien buena poner sobre la mesa. Esta visión de la política y esta visión de la economía en determinados momentos puede llevar a que se produzcan contradicciones, y es ahí donde resulta a veces difícil de entender, porque para poder llevar adelante determinadas políticas que sean sustentables, para que se sostengan en el tiempo, se toman medidas que no son las deseables, las queridas, y mucho menos podrían ser de inspiración de izquierda pura. Y voy a poner un ejemplo. Si en un marco anti-imperialista, anti no sé qué, típico, ¿no?, de una izquierda clásica, yo, por ejemplo, con Estados Unidos no transo. Bueno, en nombre de determinadas características del comercio y las relaciones, yo busco acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No sé si me explico, ¿no?, el caso. Sí, naturalmente. Bueno, otro caso. Si yo, por ejemplo, agarro y digo, bueno, voy a necesitar de financiamiento para llevar adelante una serie de políticas sociales, transformaciones en la estructura tributaria, la modernización del Estado. Bueno, voy a pagar la deuda por adelantado. Y ahí me pegan gritos de todas partes, ¿no? ¿Cómo vas a pagar deuda externa por adelantado? Tal cosa. Bueno, los canjes de deuda y todo eso tienen una razón de ser. ¿Cuál es? Que Uruguay se coloca en la actualidad con intereses bajos, que tiene un nivel de endeudamiento que lo puede manejar, que los niveles de vencimiento son manejables. Para los pocos, para pocos. En realidad lo que está haciendo es pagando al día lo que está pidiendo en el momento, ¿no? ¿Cómo, perdón? Digo, ¿cómo es el tema de la deuda? O sea, la deuda viene de atrás, o sea, si ahora fuera a pagar es impagable, ¿no? No, lo que se ha dado, por ejemplo, con la deuda interna, fue una cosa... interna es una cosa. No, sí, pero acá hubo un cambio. Supera sí, pero guarda que la deuda interna, y eso es lo que va a decir Aníbal a continuación, hoy
O sea, a nivel de las saladísima. cuentas del Estado es más pesada que la deuda externa. Que viene hace un buen tiempo el tema de la interna. Bueno, yo respecto a tu último que dijiste, Michelle, yo no sé ni estoy en condiciones de afirmarlo porque no lo desconozco. Pero lo que sí sé es lo siguiente, antes que lo dijera, como se llama hoy, Daniel Astori, porque ya se ha anunciado, él mismo lo ha anunciado y eso sí está disponible. La especificación de la deuda y el hecho de contar con deuda en pesos. Es fundamental. Cuando se hicieron una serie de inversiones acá, cuando el dólar estaba a un precio bajo, había condiciones internacionales, pero también había condiciones nacionales, que era que cuando vos venías a manejar cosas acá, cuando vos venías a hacer inversión, la tenías que hacer en pesos. Entonces, eso que era, para que la plata que se moviera, que fuera, ¿cómo decirlo?, controlable por las entidades bancarias, en este caso el Banco de Bancos, el Banco Central. Me metí con el Diego en temas de plata. Sí, acá va a saltar. Es discutible. Creo que la deuda interna de hoy día es enfocada a cosas de consumo que en realidad que no producen nada. A ver, entendamos. Sí, claro, pero ojo, vos estás hablando del nivel de endeudamiento de la gente, tuyo, mío, del vecino. Sí, pero aquí lo que Aníbal está planteando, aquí lo que Aníbal está planteando es la deuda del Estado uruguayo. ¿A quién le debe plata el Estado uruguayo? Vos lo que haces, lo que pasa es lo siguiente, el Estado, la forma que tiene para tener dinero es por los impuestos, por eso está la importancia de la reforma de las ventas. De lo que fue la transformación de la DGI como una de las piezas de la economía antes de generar todo lo que fue la reforma tributaria. Una de las claves era tener un buen sistema, pero además tener una entidad clara, y ahí fue donde se produjo la modernización y una serie de transformaciones. O sea, que lo tengo estudio yo, porque estoy usando tarjeta al nombre de otro y quiero saber, o sea, si llegan a mí como entidad controladora. Sí, y bueno, ahí luego aparece o sea, el otro. Aunque te caes de risa, pero vas a ver así, Estoy usando la tarjeta al nombre de otro para ver si llegan a mí el control ese que supuestamente tienen. Sí, tú fíjate una cosa, la vez pasada lo hablamos. Además del tema de los ingresos por tributos, están los ingresos por empresas públicas y luego también cuando uno necesita dinero, cuando el Estado y el gobierno necesita dinero, emite bonos que son comprados por privados, por quien sea, y es ahí donde al dar el bono compromete la obligación de pago, ¿no? Bueno, esa obligación de pago, el bono del gobierno, se tiene que comprar en pesos. Entonces la especificación de la deuda implica que el Banco Central, como banco de bancos y una serie de cosas más que están al alcance del gobierno, te permite tener instrumentos de intervención en ese tipo de cosas. Y de control. Entonces, ¿qué pasa? Después hay un montón de cosas más que se encargó Daniel Astori, que también está disponible en la página del Espectador para chequearlo. Tienen grabación, tienen la parte esta, ¿cómo se llama? Está desgrabado, está todo ahí, lo tienen. También están las otras cosas que hacen al manejo de los grandes temas. Entonces ahí aparecía el tema de la negociación colectiva. Esto también lo dijo Tabaré, ¿no? Pero el tema de lo que hace el tema de la negociación colectiva, a los temas como del diálogo social para poder ir mejorando el tema salarial, ¿no? Y después hay una serie de dilemas que aparecen en torno a lo que hace a la inversión, que tenía que ver con el tema de la renuncia fiscal, como diciendo, estamos dando demasiados incentivos a determinados emprendimientos para que vengan acá, entonces le estamos sacando impuestos. Es una cosa que después se habla. Bueno, ese tipo de cosas, no como un anuncio, sí se dijo que irán ajustándose en función de los requerimientos, de las políticas, de los proyectos. O sea, lo que se está dando es una señal clara de confianza, de credibilidad del país hacia los inversores nacionales y extranjeros, decirle, bueno, se van a mantener las reglas, cosa que siempre se hace hincapié. O sea, mantenemos lo que negociamos. O sea, si de que en adelante, o sea, analizamos si algo fue mal hecho, vemos. Creo que ahí está la lección de Aratirí, me parece. Sí, yo, o sea, lo que puedo decir respecto a eso es un poco lo de los anuncios, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que ver con otro tema, el tema de la inflación, que era el tema que estaba preocupado, bueno, la solución, por decirlo de alguna manera, pasa por el diálogo social, y lo que tiene que ver también con el tema de
de los controles de precios, que fue eso que vivimos este año, el año pasado, con el rango meta que se tenía, que bueno, que se implementaron una serie de cosas como era ir y hablar con los supermercados para poder, ¿cómo se llama? Arreglar controlar un poquitito los aumentos. Claro, y en un punto en el cual creo que hizo traspié Daniel Astori, que ahí tuvo que intervenir Tabaré, ¿qué fue? Hay un tema en economía que es muy recurrente, que no se bueno, no se discute prácticamente, pero que bueno, Daniel Astori lo puso en duda, por lo menos desde la óptica del gobierno para las políticas, es el siguiente: cuando hay aumento de precios generalizado, lo que sería la definición de la inflación, se piensa que puede ser por un súper aumento del consumo, cosa que pasa, ¿no? Por el circulante de dinero, cosa que también sucede, cosa que a los cuales estamos asistiendo, ¿no? O sea, sí, naturalmente. Se gasta mucho, entra a girar plata por todos lados, lo que sea, y luego por el tema del aumento de salarios. Pero ¿qué pasa? En el fondo lo que se está tratando de decir es que si los trabajadores ganan más, va a haber más inflación. Entonces, algunos, sobre todo personas más vinculadas al digamos neoliberalismo, pero no es solo para neoliberales, es una cuestión de ser ortodoxos en esa economía, te dicen que vos lo que tenés que hacer que es el control del salario, porque el salario es el disparador de la inflación. De la inflación. Y si bien es cierto que la inflación durante años no era un problema en sí mismo, sí la hiperinflación, pero durante años se decía que bueno, que podía llegar a ser tal o cual cosa la inflación, hace poco se convirtió en una obsesión la inflación. Pero en una obsesión que estamos hablando de menos de un dígito, o sea... Sí, claro, siempre dentro de un dígito y con esta cuestión así, esta especie de Ragnarok de fin del mundo que sería traspasar la barrera de los 10 puntos de inflación, las alarmas de los consejos de salario, 2 negociaciones al año, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero...